Ya. Hoy vamos a ver lo que es descomposición de mediante fracciones parciales. Este, vamos a integrar haciendo ahí lo que es una descomposición de fracciones parciales. Dirán ustedes, ¿y qué es eso de descomposición de fracciones parciales? Bueno, nosotros lo vamos a encontrar con integrales que, por ejemplo, sean x, x más 1 y, por ejemplo, x menos 4, por así decirlo. Entonces, para hacer este tipo de integrales, ¿cómo hacerlas? Ese es el problema, ¿verdad? Eh, ¿Cómo vamos a hacer con este tipo de integrales? Bueno, aquí es donde entra en juego la descomposición de fracciones parciales. ¿Qué es esto? Bueno, la descomposición de fracciones parciales es, tenemos una expresión racional y la vamos a descomponer en otras expresiones racionales que se puedan integrar o que sean más manejables para integrar, porque así como está, no podemos tener alguna sustitución viable para poder integrar, ¿verdad? Porque directamente no se puede, entonces tendríamos que hacer alguna sustitución, entonces no podemos ahí. Entonces aquí es donde entra en juego las fracciones parciales. Hay varios casos. El primer caso es cuando los factores lineales son distintos. ¿Qué es esto de factores lineales son distintos? Bueno, los centramos en la parte del denominador. Y otra cosa. ¿Ustedes recuerdan cuándo una expresión racional se le llamaba propia y cuándo se le llamaba impropia? ¿Será que alguien puede decirme ahí la diferencia o alguna de las dos que se la sepa? Cuando está ¿Cuándo? cero Ajá. sobre algo. Cero sobre algo. No. Una que es propia y que es impropia. Creo que, no, bueno, no, pero no sé si no estoy segura si es así. Sería cuando el numerador es mayor que el denominador. ¿Esa qué es? Esa es una impropia, porque, Bueno, usted me dice, por ejemplo, con números, ¿verdad? Por ejemplo, ajá, 6 entre 2. ajá, Esta sería impropia. ujú, Eh, Exactamente. Viéndola con números así, ¿verdad? Para que lo tomen idea. Es cuando el numerador es mayor que el denominador. Esa es impropia, ¿verdad? Y propia es lo contrario. Cuando el numerador es menor que el denominador. Esta sería propia. También en la impropia cae también otra que cae cuando, bueno, ahí serían iguales, pero eso más que todo ahora esto es en números, ahora en expresiones racionales, pero ya con variables. Bueno, va a ser impropia cuando, eh, o mejor dicho, la propia primero, cuando tenga que, aquí ya tiene que ver con los grados, cuando el grado del numerador es menor que el grado del denominador. En este caso se llama propia. Cuando el grado del numerador es menor que el grado del denominador. Es casi la misma lógica de esto, pero ahora tiene que ver con grado, ¿verdad? Cuando el grado del polinomio del numerador es menor que el grado del polinomio del denominador se le llama propia. Y cuando ya el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, se le llama impropia. O a su vez, cuando tenga x más 2 sobre x más a la 6 más 1, que son el mismo grado, también sigue siendo impropia, ¿verdad? Entonces, estos son casos impropios y este es el caso propio, que esto no es lo que nos interesa. Entonces, aquí nosotros vamos a suponer que tenemos una expresión racional propia, que es propia, que el grado del numerador es menor que el grado del denominador. Y a su vez que tenemos el denominador factorizado en términos lineales. Y todos estos términos lineales son distintos. Y aquí se los dice. Factores lineales distintos. Esto suponiendo que es la factorización del numerador. Perdón, del denominador. Que son factores lineales distintos. Entonces, cuando nosotros tengamos ahí una expresión racional propia con factores lineales factorizada ahí en su denominador con factores lineales distintos, la descomposición va a ser la siguiente. Vamos a escribir una constante cualquiera sobre el primer factor lineal, más otra constante cualquiera sobre el segundo factor lineal, y así sucesivamente hasta llegar hasta el último factor lineal. Dirán ustedes, ¿cómo es eso, Lee? Bueno, ahí tenemos ese ejemplo que les puse.
Este cumple la condición de que es una expresión racional propia, propia, ¿verdad? Que en donde el grado del numerador en este caso es 1 y el grado del denominador es 2. Y es 2, ¿verdad? Porque si lo multiplica queda un término cuadrático. Entonces es propia. Entonces ya está factorizado completamente. Entonces aquí la descomposición de fracciones parciales, bueno, no debe ser, quitemos la integral porque no nos interesa. Solo tenemos ahí esta parte, expresión racional. Entonces, ¿cómo sería la descomposición de fracciones parciales de esta expresión racional propia? Sería una constante sobre el primer factor lineal más otra constante sobre el segundo factor lineal. Miren, así sencillo. Esto se va a reducir a esto, donde nuestro objetivo es encontrar este A y este B, los valores de ese A y ese B. Luego vamos a ver cómo encontrarlo, pero aquí lo importante es que sepan cómo hacer la descomposición de fracciones parciales. Por ejemplo, si yo tuviese x cuadrado más x menos 1 sobre x más raíz de 2, x menos 1 más x menos 3, por ejemplo. Miren que aquí, esta sigue siendo una expresión racional propia, donde el grado del numerador es menor que el grado del denominador. El grado del denominador sería grado 3, ¿verdad? Y este grado 2. Entonces, ¿cómo sería la descomposición de fracciones parciales? Bueno, sería una constante sobre el primer factor lineal más otra constante sobre el segundo factor lineal más la otra constante sobre el último factor lineal que es menos 3. ¿Miren? O sea, si yo tengo más factores lineales, ahí sigo más la constante sobre eso. ¿Ves? Este es el caso donde todos los factores son lineales distintos. Son distintos porque no se repite este factor lineal. Son distintos. Ah, así serías. No sé si logran entender esa parte. ¿O hay alguna duda? Sí, sí, le decía. Todo claro. Es importante entender esto, ¿verdad? Esta descomposición. Y si alguien se pregunta, Lick, ¿y va a ser menos o va a ser más? Siempre es más. Siempre va a ser más el término que va a ir aquí, es más. Aunque miraron que aquí el último era menos y dije, bueno, como aquí miro que es más, va a ir más y aquí es menos que menos. No, esto no tiene nada que ver. Esto no tiene nada que ver, ¿verdad? Si es más o es menos, aquí no tiene nada que ver con los signos de aquí. Aquí siempre es más. Los valores de A, B y C pues, pueden dar ceros, números racionales, enteros, ¿verdad? Tanto negativos como positivos, pues eso luego lo vamos a determinar. Aquí ponemos más para que sea sí, más fácil, ¿verdad? Manejar ahí y ya el valor de A y B y C, pues, como les digo, más adelante lo vamos a ver cómo determinar. Lo único es, esto es la descomposición de fracciones parciales. O sea, tener una expresión racional así, descomponer las fracciones parciales. Donde luego, si tenemos integrando esto, fíjense que estas integrales van a ser más fáciles cuando las tengan ahí. Porque estas integrales ustedes ya me imagino, si yo les digo cuál es la integral de x más 1, ya se la saben, sí o no. Esta integral de ustedes ya se la deben de saber cuál es. O vamos a ver, la integral de 1 sobre x. ¿Cuál es la integral de 1 sobre x? El logaritmo de Vale. valor Natural. Ajá, y entonces de x más 1. Logaritmo natural de x al cuadrado. No, de x más 1. Ahí ustedes pues van a hacer un cambio de variable x más 1 de w y la de x. Y al final esto queda la integral de 1 sobre w. Y esto da el logaritmo natural de w. ¿Y quién es w? X más 1. Así que ustedes ya van a saber qué es eso. Entonces, así van a tener integrales más fáciles de trabajar. Eso nada acá. Bueno, este es el primer caso, cuando son factores lineales distintos. Vamos al siguiente. Cuando los factores ya del denominador son repetidos. Bueno, cuando son repetidos, lo vamos a hacer con, igual con ejemplos para entenderlo mejor. Vamos a poner el siguiente. Tendríamos x, x más 1, pongamos eso. Y supongamos que tenemos x más 2 al cuadrado. Así es con ese. Y aquí lo tenemos a la 3. Miren aquí,
Esta sigue siendo una expresión racional propia, ¿verdad? Y ahí ya tenemos factorizado el denominador, a lo más que da. Entonces aquí, por ejemplo, cuando ya tengo un factor lineal elevado a una potencia mayor que 1, ya se dice que ese factor es repetido. En este caso dividimos que el factor x está repetido 3 veces. El factor x más 2 está repetido 2 veces. Entonces, en este caso, pues, ¿cómo hacemos la descomposición de fracciones parciales cuando el factor lineal es repetido? ¿Verdad? Entonces aquí va a ser lo siguiente. Ponemos una constante. Este sería nuestro primer factor lineal. Entonces sería sobre la primera vez del factor lineal más otra constante sobre la segunda vez de este mismo factor lineal más otra constante sobre la tercera vez y la última de ese factor lineal. Bien, así llego hasta llegar a la potencia que tiene ese factor lineal. Aquí las constantes van cambiando, ¿bien? No es que voy a poner a, ya que son es el mismo factor, solo que hay diferentes potencias. Van cambiando las variables. Y vamos con el siguiente. Este está elevado a la 2, pues empiezo. Y aquí no es que vuelvo, como tengo otro factor lineal, empiezo con A, B, C. No, aquí sigo, como uso el abecedario de guía, sigo con el abecedario. Pues sería D sobre X más 2, la primera vez del factor lineal, más E sobre X más 2, hasta la última vez del factor. Bien, así sería cuando son repetidos. Sigo hasta la potencia que tiene el factor. ¿Alguna pregunta? ¿Y si Todo fuera, claro, Ale. y si fuera impropia, Ale? Ya vamos a entrar en detalle cuando sea impropia. Solo entendamos cuando sea propia, que nos quede bien clarito que sea propia, y cuando ya eso, les voy a explicar qué van a hacer cuando sea impropia. Yo tengo una pregunta. Ajá, dígame. ¿Qué hacemos con la parte, con el numerador? Bueno, aquí de momento miren que esto como que no lo ven evidente, ¿verdad? Bueno, ese numerador lo que nos va a hacer es ayudar a encontrar los valores de A, B, C y D. Cuando ya nosotros determinamos esos valores de A, B y C, D, ahí es donde ese numerador nos va a ayudar a eso. Y ahí, desde aquí esta descomposición, pues no hacemos nada de momento. No hacemos nada con este numerador. Cuando ya digamos encontrar A, B, C, D, en este caso que fuera el ejemplo, el ejercicio, pues ahí es donde entraría en juego el numerador. Ese es el que nos va a dar una pauta de qué valores qué valores va a dar esta constante. Vamos a poner otro ejemplo. Pongamos x cuadrado más 1. Y aquí vamos a poner lo siguiente. X más 3. X al cuadrado. Y 2x más raíz de 5 al cuadrado. ¿Cuál es lo distinto de este a este anterior? Aparte de que, bueno, este ya no es solo x más algo o x menos algo, este ya tiene 2x. Esto sigue siendo un factor lineal. Esto sí, no vayan a decir, este es un factor cuadrático. Este es un lineal elevado a la 2. El x es un lineal elevado a la 2, ¿verdad? Es un lineal que repite 2 veces. Y este es otro lineal. Aquí la diferencia es que el x más 3 no está repetido. O sea, el x más 3 sería un caso lineal distinto, donde no se repite. Sería el primer caso. Ya estos dos sí serían repetidos. Entonces aquí es donde se mezcla el caso 1 y el caso 2. Entonces, ¿cómo hago aquí? Digan ustedes, cuando ya tengo mezclado tanto el caso 1 como el caso 2. Bueno, a este que aplique el caso 1 le aplico el caso 1. Sería la constante sobre la primera vez del factor lineal. Y como solo se repite una vez, pues solo iría eso. Ahora me enfoco en el otro factor lineal. Este se repite 2 veces. Sería más b sobre x más c sobre x al cuadrado. Miren, más este es otro factor lineal repetido, sería d sobre 2x más raíz de 5. Miren que no importa si los valores que están aquí son enteros o son radicales o son fracciones. Pueden ser hasta fracciones, ¿verdad? Más e sobre 2x más 5 al cuadrado. ¿Bien? Si acaso fuera elevado a la 3 pues continúo más f sobre 2x
raíz de 5 a la 3. O sea, llego hasta la potencia que se repite ese factor. No sé si le van entendiendo bien. Este es el caso ya donde se combina como los dos, ¿verdad? Pueden tener factores lineales ahí distintos y repetidos en ese caso. Solo aplican la norma a cada uno de ellos. Miren que no tiene... Y Ajá. si x más 3 estuviera elevado a las 2, también aplicaría. Si este estuviera elevado a la 2, pues aquí usted, bueno, tendría que sumar, bueno, y siguen las variables. Puedo sumarlo aquí al final como x más 3 elevado a la 2. Así quedaría lo que es la descomposición. No importa que no siga el orden, ¿verdad? No importa que aquí sea f, porque el orden no importa aquí. Al final es el valor, pues lo va a determinar, como les digo, este numerador y las operaciones que haga. Entonces, ¿cómo sería? Bueno, este con este sería lo de la descomposición si estuviera elevado a la 2. ¿Hoy sí? Sí, Como les digo, no importa el orden ustedes en el que sigan esto, ¿verdad? Pueden empezar con el x al cuadrado, pueden empezar a sobre x más b sobre x al cuadrado y después con el x a la 3, no hay problema. No importa el orden ahí, como pongan aquí las variables, ¿verdad? Solo que todas sean distintas, ahí sí. Eso sí importa, ¿verdad? No es que aquí era un factor y este es otro, empiezo con a de nuevo, no, ahí sí sigan ahí distintas las cosas. Tienen que ser distintos las constantes. Bueno, tenemos ahí cuando sean factores lineales distintos o repetidos. Ahora, cuando son cuadráticos. Ahora los factores que están en el denominador son cuadráticos irreducibles. O irreductibles. ¿Qué son estos de irreductibles? O sea que ya no se pueden factorizar a más. Que ya no se da para que factoricemos a más. Un ejemplo. Por ejemplo, tenemos x sobre x cuadrado más 1, x cuadrado más 2. Aquí tenemos dos factores cuadráticos irreductibles o irreducibles. O sea, es decir, que no se pueden factorizar más. Y son distintos. Entramos primero en los distintos. Entonces, estos son distintos. Entonces, ¿cómo sería aquí la descomposición de fracciones parciales? Bueno, aquí lo que me dice es, si yo tengo varios factores cuadráticos irreducibles o reductibles, lo que hago es escribir una expresión lineal sobre el primer factor cuadrático, más otra expresión lineal sobre el segundo factor cuadrático y así sucesivamente. Entonces aquí pues sería una expresión lineal ax más b sobre este factor cuadrático que sería x cuadrado más 1. ¿Bien? Más, tengo otro factor cuadrático, sería, aquí miren, es la expresión lineal es distinta a la anterior. Sí, aquí no voy a poner bx más c o ax más b, no, es otra. Las dos variables también cambian, no son distintas. Y aquí sería x cuadrado más 2. Miren, así sería. Ya aquí cuando es un cuadrático ya es una expresión lineal la que se pone aquí. Ya no es una x nada más, b, una constante como se ponía en los lineales. Aquí ya es una expresión lineal. Por ejemplo, podemos tener otro caso que tengamos x cuadrado más 10 y aquí que tengamos pues sería 2x al cuadrado más 5 y x cuadrado más 1. Y si fueran 3, por ejemplo, si fueran 3, miren, sigue siendo propia, ¿verdad? El numerador el grado del numerador es 2 y el grado del denominador sería que 6, ¿verdad? Este potenciador 2 y 2, a sumarlo, va a dar grado 6. Entonces, es propia, ¿verdad? Entonces se puede hacer la descomposición de fracciones parciales. En este caso, pues sería a más b, ax más b sobre 2x cuadrado más 5 más cx más d sobre x cuadrado más 1 más ex más f sobre, aquí perdón, la puse repetida y repetida va a ser el siguiente caso,
a ponerle 4. X cuadrado más 4. Así sería. Ustedes deben de preocuparse cuando miren que están poniendo este montón de constantes, porque entre más constantes existan aquí, es mayor el trabajo. Es mayor el trabajo que van a hacer. Ligo, una pregunta. Y se Ajá. ponen así más constantes porque son cuadráticos, ¿verdad? Esto es porque ya es cuadrático ya. Si el factor lineal, si el factor que está aquí es cuadrático, irreducible, ¿verdad? Tiene que ser irreducible, porque por ejemplo, pueden tener x cuadrado menos 4, este es un cuadrático, pero aquí este se puede factorizar en x menos 2 y x más 2. O sea, ustedes ya no cae dentro de este, sino que sería factores lineales. Entonces, si tienen un factor cuadrático, lo tienen que ver si se puede factorizar. Si no se puede factorizar, pues caería en esto, ¿verdad? No es que tras que miren un cuadrático ya lo toman de lleno, no. En ese caso ustedes lo factorizan. Quizás alguien pues dirán, si solo es con dos términos ahí, por ejemplo, pueden tener también el siguiente. X cuadrado más 1, x cuadrado más x más 1. O que sea un trinomio, es un factor cuadrático irreductible. También este es un factor cuadrático irreductible. No se puede factorizar más a dos factores lineales. Entonces, ¿cómo iría en este caso? Pues no sería. La primera ya se la sabe, que es ax más b sobre x cuadrado más 1. Y la siguiente dirán, pero este tiene tres términos, entonces este será que voy a poner ax cuadrado más bx más c. No. Siempre se mantiene lo mismo. Aunque tenga tres términos, este factor cuadrático sería cx más d sobre el factor cuadrático s. Eso sí no lo van a cambiar. Aquí se mantiene siempre la expresión lineal. Eso no va a cambiar. Y el x cuadrado más 1 no es reducible, Ligo. Esto no se puede factorizar esto. Las expresiones x cuadrado más un a cuadrado no se puede factorizar. Eso ya en matemática 1 o 110 lo vieron. No se pueden factorizar. Solo las x cuadrado menos a cuadrado, esto ya es una diferencia de cuadrados y ya saben su factorización. Bueno, aquí son cuadráticos distintos. Ahora vamos con cuadráticos repetidos. Cuando ya los factores cuadráticos irreductibles se repiten, ¿qué pasa? Bueno, pongamos ejemplos. Por ejemplo, x cuadrado más 10, sigo con el mismo ejemplo. Aquí tendríamos x cuadrado más 1 al cuadrado y, por ejemplo, x cuadrado más 3 a la 3. ¿Para qué tiene? Tenemos ahí dos factores cuadráticos repetidos. Este se repite 2 veces y este se repite 3 veces. Entonces, ¿cómo va la cosa? Bueno, igual que lo hicimos con los lineales repetidos, seguimos escribiendo una expresión lineal sobre la primera vez del factor cuadrático más otra expresión lineal sobre la segunda vez del factor cuadrático y así sucesivamente llegamos hasta la vez que se repite el factor cuadrático. Lo mismo que hicimos con los lineales, solo que aquí tenemos sería una expresión lineal sobre la primera vez del factor cuadrático más otra expresión lineal sobre la segunda vez del factor cuadrático, ¿verdad? Que se repite. Como hasta ahí se repite, pues hasta ahí lo dejamos. Empezamos con el otro. Sería x más f sobre x cuadrado más 3 más x más h sobre x cuadrado más 3 al cuadrado más ix más j sobre x cuadrado más 3. Ahí. Esa sería la descomposición. La misma lógica de los lineales, solo que aquí sigo con las expresiones lineales aquí en el numerador. Y todas son variables distintas. No puedo repetirlas, las variables aquí en el numerador. O sea, esas constantes. Porque mi objetivo luego va a ser determinar el valor de esas constantes. Ahora bien, dirán ustedes, y puedo tener esto.
vamos a poner x más 1 sobre, puedo tener esto, un x menos 3, un x al cuadrado, un x cuadrado más 1 y un 3x cuadrado más 2 al cuadrado. O sea, tengo un lineal que no se repite, un lineal que se repite, un cuadrático que no se repite y otro cuadrático que se repite. O sea, los 4 casos que acabo de ver ahorita en una sola expresión racional. ¿Cómo le hago? Van a decir, ¿será que predomina un caso más que el otro? No, a cada caso es independiente. Lineal que no se repite, una constante sobre ese lineal. Lineal que se repite, b sobre x más c sobre x al cuadrado. ¿Bien? Le explico lo que en cada caso, a cada término. Cuadrático que no se repite, bueno, sería dx más e sobre x cuadrado más 1. Y cuadrático que es reducible, ¿verdad? Y se repite. Sería entonces fx más e sobre 3x al cuadrado más 1 más hx más y sobre 3x al cuadrado más 2. Más 2 es más 1. Entonces, miren, así sería. Respeto cada caso. No es que el caso, como aquí tengo el mayor caso Tiene que es ir el elevado F. al cuadrado, ¿verdad? El Ajá, último. exactamente. Exactamente. Gracias. Entonces, ahí respeto cada caso. No es que un caso va a predominar para todos y le voy a aplicar el mismo caso a todos. No. Respeto cada caso. Entonces, espero que quede claro ahí cómo es la composición de fracciones parciales, ¿verdad? En el caso de tener una expresión racional propia y qué hacer. Ahora, me preguntaban ustedes, Lee, ¿qué pasa en el caso de que sea impropia la expresión racional? Un ejemplo, que tenga la expresión racional una impropia, que sea x, x cuadrado, vamos a ver, x cuadrado más 1 sobre x cuadrado menos 1. Esa sería una expresión racional, ¿verdad? Impropia. ¿Están todos de acuerdo? Porque tienen el mismo grado tanto el numerador como el denominador. ¿Qué hacer en esos casos? Bueno, aquí lo que ustedes tienen que hacer es convertir esta expresión racional en una propia. ¿Y cómo van a hacer eso? ¿Será que alguien sabe? ¿Alguien sabe? No. Ahí la de abajo es una diferencia de cuadrado, pero no sé. Pero es una diferencia de cuadrado, sí, que se puede factorizar, pero antes de ello, la expresión racional no es propia para que yo aplique la descomposición de fracciones parciales. Tiene que ser propia para que yo pueda decir que esta es la descomposición. Entonces aquí ustedes tienen que convertir la propia. ¿Cómo lo hacen? Bueno, lo que van a hacer es usar división larga. ¿Qué es división larga? Bueno, miren, ustedes aprendieron a hacer la división así, ¿verdad? Poner tanto aquí y aquí van poniendo el cociente. Yo no es que esté tan viejo o algo, pero yo aprendí de la otra forma. Contrario, así aprendí. Ajá, bueno, quizás hay alguno que aprendió de la misma forma, ¿verdad? Así que me van a disculpar ahí los que aprendieron de la otra forma. En este caso, pues tendrían que ser división larga, ¿bien? Así x cuadrado menos 1. Esto lo vieron allá en matemática 1, hacer división larga de todo esto. Entonces aquí tenemos que descomponer esto en división larga. Entonces aquí buscamos, tomamos el numerador y el denominador, y entonces x cuadrado entre x cuadrado, y buscamos, y la factorizan esto me da 1. Entonces, 1 es lo que yo necesito multiplicar esto para esto. Sería 1 por x, sería menos x al cuadrado. Cambio el signo, ¿verdad? Y 1 por menos 1 da menos 1, entonces aquí quedaría 1. Sumando esto con esto me cancela y me queda 2. Cuando me detengo, cuando ya el residuo es de menor grado que esta parte de aquí, ¿verdad?
Entonces, ¿cómo me va a quedar la expresión racional? ¿Se acuerdan? ¿Cómo escribir una expresión racional cuando tiene un residuo, un cociente? ¿O no? ¿Se acuerdan, chicos? No. No. Ustedes me preguntaron, entonces ahora ustedes me preguntaron cómo es tal cosa, entonces ahí estamos, miren. Puede ser el cociente entre el divisor más el residuo. ¿Perdón? Puede ser el cociente entre el divisor más el residuo o algo así. ¿Qué dicen los demás? Creo que así va, por ahí va la fórmula también. Yo estaba con el compañero, pero creo que va algo por 2. Algo por dos. Ahí me dejan ahí. ¿Y cuál sería ese algo? Me quedaría 2 como entero y en fracción 1 sobre x a la 2 menos 1. Bueno, para no estarlos allí, la cuestión sería el cociente, como lo mencionaron por ahí, sería más, este es el cociente, miren, el cociente, el residuo, sobre lo que es, en este caso, el restando, sería x cuadrado menos 1. Miren, esto se reduce a esto mediante la división larga. Entonces, eso es lo que van a aplicar. Entonces, aquí, bueno, ahí estaría lo que es igual a eso. Entonces, aquí, miren que aquí ya quedó la expresión racional propia. Eso es lo que se buscaba. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? La descomposición de fracciones parciales de esta nada más. El 1, pues no lo van a tocar. Lo que van a hacer ustedes por aparte es descomponer esta expresión racional. Pero para eso necesitan que el denominador esté completamente factorizado, que como lo mencionaron al inicio, esto se puede factorizar como x más 1 y x menos 1. ¿Miren? Entonces ya esta, pues hacen la descomposición correspondiente. Esta la van a hacer por aparte, miren la descomposición, van a venir a ustedes 2 sobre x menos 1, x más 1, y la descomposición de esta ya saben cómo hacerla, x a menos sobre x menos 1 más b sobre x más 1. Y esto es lo que van a hacer ustedes, hacer esa descomposición. Así. Entonces, cuando sea impropia, lo que les toca es hacer este trabajo antes, usar división larga, escribirla de la siguiente forma, ¿verdad? Y luego la expresión racional que quede ahí propia, pues la van a descomponer en fracciones parciales. Y luego, pues, tocaría lo que es integral, lo que quede. Sí, ¿está claro? Si el grado del numerador es mayor que, en este caso los dos grados son iguales, pero en el grado, en lo que pasen en el que el grado del numerador sea mayor que el denominador, pues lo mismo, aplicar división larga. Aplicar división larga. Entonces, eso, lo que toca cuando es impropia, aplicar división larga, hacer ese trabajo antes. ¿Está claro? Sí, Que tocaría hacer ese trabajo inicial. Bueno, eso es todo lo que necesitamos ahora, bueno, o saber para cuando una expresión racional es impropia o propia, ¿verdad? ¿Qué hacer para hacer la descomposición de fracciones parciales? Entonces ahora vamos a los ejercicios. Siquiera los queda tiempo de hacer uno. Tenemos ahí miren, esa integral. Miren que ahí tenemos una expresión racional, ¿verdad? Entonces, de primera, la expresión racional es propia, ¿verdad? No hay problema. Ya nos vamos a ahorrar ese trabajo de convertirla en propia, porque ya lo es. Ya lo es. Entonces, lo que sigue ahora es factorizar. En el numerador no hay nada que hacer. En el denominador, pues podemos factorizar una x y me quedaría 2x menos 1 diferencial de x. Entonces, ya tenemos factorizada, miren. Entonces, ahora vamos a hacer la descomposición de fracciones parciales. La vamos a hacer por aquí abajo. X más 1 sobre x, 2x menos 1 y e. Entonces, ahora
¿Cómo sería? Dos factores lineales distintos sería a sobre x más b sobre 2x menos 1. Hasta aquí ya es lo que es explicado. Ahora vamos a determinar los valores de a y b. Para determinar los valores de a y b, pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a multiplicar el denominador o sea, este, a ambos lados de la expresión o de la igualdad, a ambos lados. Obviamente, si este denominador se lo multiplico al lado izquierdo, solo me va a quedar el x más 1. Multiplicándole, miren, es como que aquí les indique yo que le puedo multiplicar el x por 2x menos 1. Entonces, si se lo multiplico a esto, solo me queda el x más 1. Si se lo multiplico a este, ¿qué me va a quedar? A multiplicado por 2x menos 1. Y si se lo multiplico a la b, solo me queda más b multiplicado por x, ¿verdad? Porque multiplicándolo este por este me cancela las x, solo me queda 2x menos 1 multiplicado por. Si se lo multiplico a este, se me cancela el 2x menos 1 y solo me queda b por x, ¿verdad? Entonces luego, miren, ¿con qué objetivo hago eso? Con eliminar las expresiones racionales. Ya solo me quedan aquí, miren, todo como polinomio. Entonces aquí dejo x más 1 y aquí distribuyo la a. Me quedaría 2ax menos a más bx. Entonces ahora, lo que sigue, bueno, x más 1 y aquí voy a agrupar en función de las x. Aquí puedo factorizar las x y me quedaría 2a más b por x menos a. Miren, ahí la con esto no. Entonces ahora voy a encontrar los valores de a, b. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, se supone que tengo dos polinomios iguales aquí. Este polinomio es igual a este. Miren que no pasé nada del izquierdo, ni nada de la parte izquierda a la derecha, ni de la derecha a la izquierda. No pasé nada. Entonces, se supone que tengo dos polinomios iguales. O sea, si yo les digo aquí a ustedes, x cuadrado más 1 es igual a x cuadrado más a, ¿cuánto me dicen ustedes que vale a? 1. 1, exactamente, porque ustedes dicen, bueno, si estos dos polinomios iguales, este constante debe ser igual a este constante. Ajá, y si yo les digo, si tienen 3x al cuadrado más 1, y aquí tienen ax al cuadrado más 1, ¿cuánto me dicen que vale a? 3. 3. 3, ¿verdad? Porque ustedes dicen, bueno, el coeficiente de este cuadrático debe de ser igual al coeficiente de este cuadrático para que sea igualdad. Bueno, ese mismo principio uso aquí. Entonces aquí digo yo, bueno, voy a igualar los coeficientes de x, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Entonces el coeficiente de x del lado izquierdo es 1, y en el lado derecho el coeficiente de x es 2a más b. Ahí tengo esa ecuación. Los constantes, hago esto de indicar qué coeficiente es igual para que así no haya pérdida al momento de que yo quiera revisar y sepa qué coeficiente es igual es. Los constantes del lado izquierdo debe de ser a lo constante del lado derecho. Miren, igual a menos a. Y con esto yo encuentro cuánto vale a. Miren, a vale en este caso menos 1. Y entonces, como ya conozco a, de aquí yo puedo encontrar ya b, porque ya conozco a. Entonces, de aquí, bueno, tengo que a vale menos 1, aquí me quedaría menos 2, porque a vale menos 1, ¿verdad? Más b, despejando para b, ¿cuánto vale b? 3. 3. Entonces, ahí tengo los valores, miren, ya de la expresión racional. Ya conozco a y cuánto conozco b. Entonces, ¿cómo me va a quedar la integral aquí? Bueno, la integral, como se supone que esto es igual a, aquí lo multipliqué, pero en realidad tenía que dejar así, x más 1 sobre x, 2x menos 1, igual a sobre x, más b sobre 2x menos 1. Entonces, sustituyo los valores que acabo de encontrar. Aquí tendría menos 1 sobre x, más 3 sobre 2x menos 1. Miren, entonces, esto va a ser igual a esto. Entonces, aquí sería la integral de menos 1 sobre x, más 3 sobre 2x menos 1, diferencial de x. Miren, ahora ya eso yo lo puedo separar en dos integrales. La integral de 1 sobre x, diferencial de x, más 3, la integral de 1 sobre 2x, menos 1, diferencial de x. Miren.
Y bueno, esta integral, la primera, ya ustedes la saben, que da menos logaritmo natural del valor absoluto de x. La otra, ¿cuánto es la otra integral? A ver, chicos, ¿cuánto es la otra integral? Logaritmo natural también, ¿Pero de qué? de 2x menos 1. El valor absoluto de 2x menos 1. Así nada más. No le falta nada. Más la Así es, constante. así. Pero aquí le falta algo a esto. Aquí le falta un 2. Dividido Sobre entre sobre 2. Hacen aquí ustedes un cambio de variables. W igual a 2x más menos 1. DW sería 2 de dx. Miren, entonces ahí hay un 2 ahí que no lo tengo. Miren, entonces dw sobre 2. Y ahí voy a cambiar el de dx. Entonces, miren, 1 sobre 2. Y esto debería ser dw sobre 2. Es por ahí que sale ese 2. Pero ese un medio también se podía sacar a multiplicar por 3. Ajá, multiplicarle por 2, aquí dividirlo entre 2 y multiplicarle por 2 y también. Y así cambiaban el 2x de 2 de dx por dw directamente y ahí tendría. También se puede hacer eso. No hay problema. ¿Verdad? Yo, así como la del seno de ax, pues yo les digo, bueno, la integral de 1 sobre ax más b, por ejemplo, de dx, esta va a ser igual a siempre logaritmo de ax más b sobre a. ¿Sí? Así de sencillo. Y entonces ahí estaría cómo resolver la integral, miren. Ahí estaría cómo resolver la integral. Lo único aquí nuevo es hacer esta descomposición de fracciones parciales. Lee, yo ahí solo ahí tengo una consulta que me Ajá, quedó un dígame. poco. Es ahí al momento de igualar x, 1 igual a 2a más b. Bueno, Esa aquí, parte me enredó un poco. bueno, aquí lo que igualo, aquí pongo la x, que esta x lo que me indica es que estoy igualando el coeficiente de la x del izquierdo con los del derecho. Entonces, mire aquí, ¿cuál es el coeficiente de la x aquí? 1, ¿verdad? Entonces, 1 en el lado izquierdo. Igual, ¿cuál es el coeficiente de la x en el lado derecho? 2a más b. Miren, aquí esto significa constante. Entonces digo, ¿cuál es la constante del lado izquierdo? 1, pues, escribo 1. Igual, ¿cuál es la constante del lado derecho? En este caso la constante sería esta menos a, que no tiene x. Sería menos a. Y con esto encontré que a vale menos 1 fácilmente. Y como ya conozco que a vale menos 1, estudio aquí lo que vale a en la primera ecuación y encuentro b. Esto solo me sirve de guía para saber qué coeficientes estoy igualando, porque si yo solo pongo aquí las igualdades, después ustedes que quieran verificar o tal vez miraron que tienen un problema, no van a saber, bueno, y qué coeficientes son los que igualen. Entonces, esto les va a servir a ustedes de guía para saber qué coeficientes igualar. ¿Alguna pregunta Ok, más? muchas gracias, Lee. Bueno, antes no voy a entrar a otro ejercicio, sino que les voy a enseñar otra forma de cómo encontrar los valores de A y B. Que ustedes van a decir cuál les gusta más. Bueno, ustedes ya saben que la descomposición siempre va a ser AX más B sobre 2X menos 1. Bueno, aquí lo que voy a hacer pues será siempre multiplicar el denominador, sería multiplicarlo X más 1, eso siempre, ¿verdad? Se lo voy a multiplicar a toda la igualdad. Por X por 2X menos 1. Y bueno, y aquí ustedes ya saben que aquí siempre en el lado izquierdo va a quedar el numerador. Eso ya lo van a saber ustedes que siempre va a quedar el numerador. Y en el lado derecho, pues ustedes van a ver que se cancela y que queda como multiplicado con la constante, que en este caso sería a por 2x menos 1. Es siempre lo mismo, miren, que había hecho antes. Esto ya lo sabían. Bueno, aquí lo que voy a hacer cuando esto lo van a hacer cuando los factores lineales sean distintos. Ya, si ya cambian los casos, no lo pueden aplicar. Ya, después cuando miremos los ejercicios lo van a ver que no lo podemos aplicar, no resulta útil. Esto solo lo van a aplicar cuando los factores lineales sean distintos. Entonces, aquí ya no más igualar, sino que lo que vamos a hacer es buscar los valores de x que hacen 0 estos factores. ¿Qué valores de x hacen 0? Por ejemplo, ¿qué valor de x haría 0 este factor?
Cero. Cuando X vale 0. Entonces, cuando X vale 0, evaluamos en toda la ecuación. Cuando X vale 0, aquí, ¿cuánto quedaría? -1. No, 1. 1. 1. Cuando X vale 0, aquí, ¿cómo quedaría el A? Negativo A. Negativo A. Y si X vale 0, aquí se cancela la B. Entonces, miren, aquí fácilmente encuentro que A vale -1. Voy con otro. ¿Qué valor de X hace 0 este término? -2. No, No. 0, 0, 0. tampoco. Un medio. Menos Un 1. medio. Un medio. Para saberlo, pues solo le hagan 2X menos 1 igual a 0. Despejen para X y X vale un medio. Así de sencillo. Si les cuesta un poquito ahí identificarlo al ojo, pues hagan eso. Igual no hacer el factor y despejen para X, a ver, y ahí van a encontrar X vale un medio. Entonces ahora evalúo cuando X vale un medio en toda la ecuación. Entonces, si X vale un medio, aquí quedaría un medio más 1, 3 medios. Si X vale un medio, aquí queda 0 por A, 0, ¿verdad? Y si X vale un medio, quedaría B medio. Miren, con esto tengo 3 medios igual a B sobre 2 o B medio. Este 2 viene a multiplicar aquí y va a quedar 3 medios por 2 igual a B. Y con esto encuentran que B vale 3. ¿Qué eran los valores que yo había encontrado? Entonces ustedes deciden cuáles les hace más fácil. Pero esto solo lo pueden aplicar, esto se le llama método de Heaviside. Método de Heaviside se le llama esto, pero esto solo lo pueden aplicar cuando los factores lineales sean distintos. Si ya es repetido, pues cuesta más hacerlo porque no encuentran el valor de todas las constantes. Ese es el problema.